Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la reflexión del día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe de esa luz, de ese Espíritu de Dios para que podamos compartir este mensaje. En este momento vamos a pedirle, si tú estás ahorita en casita, vamos a cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos y vamos a pedirle al Señor que envíe su Santísimo Espíritu, que Él nos los dijo, cuando nosotros lo pidamos, Él nos los dará. En este momento, Señor, pedimos de tu Santo Espíritu que sea derramado en cada uno de los que proclaman tu palabra, en cada uno de mis hermanos que en este momento está escuchando este mensaje, está recibiendo este mensaje que tú hoy nos vas a dar, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu se siga derramando en toda tu iglesia, en cada miembro de esta comunidad y del mundo entero, Señor mío. Te lo pedimos por intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy. Vamos a darle este nombre a este mensaje. Yo estaba analizando y discernían esto de la clave de esta alegría, ¿verdad? Y no precisamente yo, sino también estaba analizándolo en base a este documento, ¿verdad? Esta exhortación apostólica que el Papa Francisco, ¿verdad?, nos ha dado. Entonces, vamos a hablar mucho de esto para que nosotros podamos tomarlo con esa seguridad, ¿verdad?, de lo que el Señor hoy nos quiere decir. Por eso, pues ya le decía, la clave de esta alegría. De repente vamos a enfocarlo de esta manera. Así como hay esta alegría, también vamos a ver este antónimo de esta tristeza, ¿verdad? Alegría y tristeza. Pero vamos a iniciar este mensaje con una pregunta. Vamos a iniciarla con esta pregunta y esta pregunta es así: ¿cuál es la fuente más peligrosa de la tristeza y de la amargura? ¿Verdad? ¿Cuál es esa fuente más peligrosa? Y yo quiero que pongamos atención en cada uno de estos detalles, en cada una de estas preguntas, en cada uno de estas palabras que se nos vayan dando, para que nosotros vayamos entendiendo y vayamos dejando que el Señor vaya depositando todo esto en nuestro corazón. Amén. Pues vamos a mirar. Yo estaba mirando a través de la palabra del Señor en Mateo 5:13, donde dice el Señor en su bendita palabra que nosotros somos esa sal y esa luz de la tierra, ¿verdad? Esa sal y esa lucecita. Pero estaba mirando cómo es que nosotros, ¿verdad?, hemos ido cayendo, y vamos a enfocarlo un poquito en esta situación de nuestro apostolado. Tú que estás sirviendo, tú que estás en este momento, haz tuyo este mensaje. Yo te voy a pedir ahorita en este momento, así, en el nombre del Señor, haz tuyo este mensaje. Este mensaje es para mí. Muchas veces cuando recibimos estos mensajes somos muy asiduos a depositarlo en otros, a darlo a otros, a ponerlo a otros. Pero este mensaje vamos a tomarlo para nosotros, para sí, para mí, ¿verdad? Y no voy a decir, de esto nada tiene que ver conmigo, porque esto tiene que ver mucho con el vecino, con el amigo, con fulano. No, esto tiene que ver conmigo, ¿verdad? Es conmigo lo que el Señor está hablando y está tratando, ¿verdad? De repente vamos a mirar, como dice la bendita palabra, que nosotros somos así, ¿verdad? Esa sal y esa luz de la tierra. Pero de repente vamos mirando que nosotros que estamos en el servicio, que estamos caminando, que empezamos con ese entusiasmo, que empezamos con ese ánimo, que empezamos con esa alegría, que empezamos con esa pues con ese gozo, con esos deseos, ¿verdad?, de seguir adelante, de seguir dándole sentido a la vida, ¿verdad?, de seguir dándole ese toquecito, ¿verdad?, como dice el Señor en su palabra, ser esa salecita, ¿verdad?, que da sabor, ¿verdad?, ese cristiano, ¿verdad?, que da ese sentido, ese cristiano que transmite ese ánimo, que transmite esa esperanza, que transmite esa alegría, que transmite esa paz, ¿verdad? De repente cuando nosotros
empezamos a caminar en las cosas del Señor, nosotros empezamos, ¿verdad? Así como que bien animados, bien entusiasmados, bien alegres, bien todo esto, ¿verdad? Pero ¿cómo es que, por eso yo te voy a pedir que en este momento no pierdas esta pregunta con la que acabamos de iniciar, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente más peligrosa de la tristeza y de la amargura, ¿verdad? De la amargura, de esa tristeza, ¿verdad? Vamos a mirar sobre esa tristeza. ¿Por qué de repente, verdad? De repente nos empezamos a encontrar con cristianos de repente muy insípidos, de repente con cristianos muy tristes, muy enojados, como muy indiferentes, como que todo esto se empieza a convertir en el otra cara de la moneda? Porque empezamos a mirar, ¿verdad?, esos cristianos con falta de esperanza, con falta de ánimo, incluso vamos encontrando esos cristianos resentidos, ¿verdad? Esos cristianos frustrados, esos cristianos ocultos, ¿verdad? Cuando el Señor dice que tenemos que ser esa lucecita, ¿verdad?, que alumbre en medio de esa tiniebla, nosotros empezamos a encontrar esas gentes, esos cristianos ocultos, esos cristianos apáticos, esos cristianos críticos o esos cristianos desanimados, ¿verdad? Incluso resentidos o frustrados, ¿verdad? Empezamos a encontrar eso lejos de dar ese sentido, esa alegría, ese gozo, todo esto que acabamos de mencionar. De repente empezamos a encontrar estas situaciones, ¿verdad? Estas situaciones. Yo me hacía estas preguntas y estaba analizando en base a esta exhortación apostólica que el Papa Francisco nos ha dado, ¿verdad? Ha dado a la iglesia, ¿verdad? Y analizaba mucho sobre esto y miraba, ¿verdad? Cómo es que nosotros, ¿verdad? Me decía el Papa en esta reflexión, en esta exhortación que te comento, decía que nosotros los cristianos hemos caído en algo muy peligroso. Por eso yo te decía que en esta pregunta, ¿cuál es la fuente más peligrosa? ¿Verdad? No sé si nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien vamos en una carretera, en un camino, y encontramos un logo que nos dice peligro, y está el logo de muerte, ¿verdad? Muerte y peligro, ¿por qué? Porque a eso nos detiene, ¿verdad? Nos habla de un peligro. Por eso te voy a pedir que no te olvides de esta pregunta, esa fuente más peligrosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está originando, ¿verdad? Este abismo al que nos está llevando, ¿verdad? A lo que nos está llevando a esta tristeza, a esta amargura, ¿verdad? A esta frustración, incluso a este resentimiento, ¿verdad? A esta desilusión, a todas estas situaciones que acabamos de mencionar, ¿verdad? Muchas veces lo que te estaba diciendo, de repente, cristiano, empezamos a mirar estas situaciones, ¿verdad? Estas situaciones. Entonces estaba mirando, ¿verdad? En base a lo que dice el Señor en su bendita palabra, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar. Somos llamados a eso, ¿verdad? Pero también, decía el Papa, hemos caído en esto del egoísmo. Somos las personas que estamos cayendo en mucho egoísmo, ¿verdad? En mucho egocentrismo, en mucho yo, ¿verdad? En mucho cuidarnos. Nosotros como que somos de repente como muy precavidos en todo lo que es para nosotros, en todo lo que es nuestro, en todo lo que es mío, ¿verdad? Y hemos caído en esos cristianos egoístas. De repente hemos caído en esos cristianos egoístas. Y yo te lo voy a decir así en el nombre del Señor, no lo que te empecé diciendo. No se lo digas a Juanita, no se lo digas a Luisita, a Pedrito, no se lo digas a él. Dímelo a mí. Yo me lo digo, yo he caído en esa actitud de egocentrismo, de yo, ¿verdad? De egoísmo, ¿verdad? De aislamiento, ¿verdad? El Papa mencionó esta palabra que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y te la voy a deletrear de esta manera. Eclesiastismo,
eclesiastismo, ¿verdad? Mencionaba esta palabra donde nosotros somos muy dados a conservar, ¿verdad? A conservar. Somos muy conservadores, queremos conservar, pero somos en esta actitud de conservar, ¿verdad? Nosotros no queremos dar. Decimos, quiero conservar mi trabajo, quiero conservar mi familia, quiero conservar mi estabilidad social, quiero conservar, queremos tener. Y nosotros, ¿verdad? Como que nos estamos con estas actitudes. Por eso te decía, me llamó mucho la atención esta palabra que te acabo de mencionar, porque estamos, ¿verdad? Elevando grandes muros, grandes barreras, grandes obstáculos que nos impiden, ¿verdad? Nos impiden llevar a cabo la misión que el Señor nos encomienda, pone en nuestras manos, ¿verdad? Yo estaba analizando en esta palabra, pero bien, vamos a ir contestando esta pregunta, ¿verdad? Que no estamos perdiendo de vista, no la estamos perdiendo, que esa fuente más peligrosa de esa tristeza y de esa amargura, ¿verdad? Tal vez nosotros estamos cayendo en eso, en encerrarnos en nosotros, en nuestras propias seguridades, en nuestro propio aislamiento. El Señor no quiere una iglesia aislada, el Señor no quiere una iglesia apartada, el Señor no quiere una iglesia, ¿verdad? Lejana, ¿verdad? Quiere una iglesia unida, ¿verdad? Entonces tal vez nosotros estamos cayendo, yo estoy cayendo ahora ya, podemos decírnoslos cada uno de nosotros, analizarnos, ¿verdad? Estamos cayendo en ese egocentrismo, en ese yo, en ese pensar en mi comodidad, ¿verdad? En ese pensar en mi confort, en ese pensar en mi estabilidad, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos nos disculpamos y decimos, pues es que tenemos que estar todo tiene que estar muy bien, ¿verdad? Cuando el Señor nos llamó, ¿verdad? Nos dijo que teníamos, el que quería seguirlo tenía que tomar su cruz, ¿verdad? Y seguirlo. Muchas veces las cosas del Señor, el camino del Señor no es así como que de color de rosa. No lo es de esa manera, mis hermanos, pero tampoco nos vamos a asustar, pero sí vamos, ¿verdad? Vamos a emprender, seguir emprendiendo este camino, ya que el Señor, como ese foquito, como esa voz de alerta, de esa voz de alerta, el Señor nos está hablando en este momento, ¿verdad? Como cuando vamos a caer en ese abismo, cuando vamos a caer a ese abismo. Señor no quiere que tú caigas a ese abismo. Dice el Señor en su bendita palabra que el que quiera ganar su vida, ¿verdad? La perderá. Y el que la dé por él, la va a ganar, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ¿verdad? No queremos arriesgar nada, no queremos hacer nada, no queremos, ¿verdad? Todo lo que te acabo de mencionar, lo empezamos a guardar para nosotros. Lo empezamos a retener para nosotros, como si las cosas de Dios, como si la salvación nada más tendría que haber llegado para mí, para sí, como si nada más tendría que haber llegado para sí, ¿verdad? Entonces, no es hasta ahí, hasta donde tiene que llegar, ¿verdad? Tiene que trascender a través de mí, a través de ti, que en este momento estás escuchando, recibiendo este mensaje, mi hermano. Es razón de hacer conciencia de lo que el Señor nos va dando cada día a través de cada una de estas enseñanzas que vamos recibiendo cada uno de nosotros. Y yo estaba analizando en este texto bíblico en Mateo 7:14, a ver si lo podemos ubicar en este momento, Mateo 7:14, y lo analizaba y lo relacionaba con esto. Vamos a ir dejando poco a poco atrás todo esto que te acabo de ir mencionando, pero quiero que lo vayamos hilando y lo vayamos comprendiendo, ¿verdad? Lo vayamos comprendiendo, porque hablamos de esta clave, de esta alegría, ¿verdad?
pero vamos a ir analizándolo. Y yo te voy a proclamar este texto donde dice el Señor, y tú lo conoces muy bien. Dice que Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues mira, mi hermana, a veces así nos pasa a nosotros. Así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Estamos, como te acabo de decir, estamos levantando, ¿verdad? Muchas seguridades, muchas cosas que están impidiendo, ¿verdad? Muchas fortalezas, decía el Papa en esta reflexión. Mientras más fuerte, mientras más seguro, mientras más protegido, mientras más, ¿verdad? Yo me sienta, mientras más así te sientas, mi hermano, más hundido en la tristeza, más hundido en la amargura. Escucha lo que te estoy diciendo, mi hermano, y esto no son palabras mías. Mientras más seguro te sientas con tu estabilidad social, con tu estabilidad económica, con tu estabilidad, lo que tú le quieras llamar, ¿verdad? Con tu familia. Muchas veces esto es una razón de controversia, porque muchas veces se dice, pero ¿cómo si nuestra familia está primero? Claro que sí, ¿verdad? Pero dice también el Señor que también nosotros tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Y sí, tenlo por seguro, mi hermano, que si tú buscas el reino de Dios, su justicia, lo demás se va a dar por añadidura. Lo demás va a tener esa estabilidad que tiene que tener, mi hermano. Entonces, a lo que continúe en esto, conforme lo que hoy nos dice esta palabra, muchas veces nos pasa eso. Nosotros estamos levantando esas seguridades que nos encierran, que nos ocultan, que nos hunden en una grande tristeza, en una grande amargura, en una grande soledad, en una muy grande abismo que nos invade, mi hermano. Muchas veces, te vuelvo a repetir, nosotros decimos, pues ya la tengo de ganada, pues mientras yo esté aquí en la casita, decía el Papa en estos mensajes, tenemos que salir de esa comodidad, tenemos que salir de esa estabilidad, ¿verdad? Ya lo decía el Papa en esta encíclica, ¿verdad? Tenemos que ser cristianos, que tenemos que involucrarnos en esta misión. Tenemos que involucrarnos en la misión, tenemos que ser cristianos, que tenemos que participar, que tenemos que pertenecer a esta misión, hermano, en esta misión. Muchas veces nosotros nos hacemos de un lado. ¿Por qué? Porque decimos, ahora que salíamos a visitar casas, nos decían algunas personas, no se desgasten. Estaba analizando lo que decía la Madre de Teresa. Decía, nosotros tenemos que ser como esa velita encendida, como una vela encendida que tiene que ir desgastándose poco a poquito, por los demás, ¿verdad? Pero te comentaba, entonces nosotros estamos haciendo eso. A veces nos pasa, como dice la bendita palabra, pues qué bien se está aquí. Qué a gusto estamos aquí, qué seguros nos sentimos, qué tranquilos nos sentimos, que todo bien está aquí, ¿verdad? Y nos queremos quedar ahí. El Papa dice en esta encíclica, el Papa nos dice que tenemos que ser una iglesia en salida. Tiene que ser una iglesia descentralizada. Tiene que ser una iglesia que tiene que salir, ¿verdad? Ahora tengo que entenderlo, no me voy a salir ahorita por las calles o voy a andar por acá, ¿verdad? Por todas estas situaciones de la contingencia. Pero sí tengo que salir de mi egoísmo, tengo que salir de mi egocentrismo, tengo que salir de mi aislamiento, tengo que salir de lo que te acababa de decir esta palabra, eclesiasticismo, de querer conservarme para mí. Querer conservar lo que te acabo de mencionar. Tengo que salir,
ser esta iglesia descentralizada, ¿verdad? Tú que en estos momentos has detenido el camino, tal vez has tenido este ministerio ya sea de la proclamación de la palabra, del canto, de donde el ministerio que el Señor te haya llamado, mi hermano. No puedes detener el camino. Hay veces en momentos personas que nos han dicho, bueno, pues ahora ya nos tocó a nosotros, ya nos tocó por buen tiempo a nosotros, y yo creo que ya es tiempo que lo pueda ocupar otras gentes. Ya es tiempo que otras personas puedan ocupar este tiempo. Pero mira, mi hermano, no puedes detener el camino. No puedes detener el camino. Ni puedes detenerte, ¿verdad? Igual lo decía el Papa, ¿verdad? En esta encíclica, dice que nosotros somos una misión para comunicar vida, para comunicar vida. Dile a tu hermana que tienes allí, a tu hermano que tienes ahí, tú eres una misión, ¿verdad? Del Señor para comunicar, ¿qué? Para comunicar vida. Y te voy a decir algo que dicen estas enseñanzas. La vida se acrecienta dándola. Se acrecienta dándola. Qué maravilloso. Por eso ahí vamos a ir descubriendo la alegría, la clave de esta alegría. La clave de esta alegría. La vida se acrecienta dándola. Mientras más tú la escatimes, mientras más tú te procures, mientras más tú para los tuyos y lo tuyo y tu estabilidad, vas para abajo. Vamos a ese abismo que acabamos de mencionar. Vamos a esa tristeza, vamos a esa amargura, vamos a esa soledad, vamos a toda esta desánimo, vamos hacia ese abismo. Pero mientras más tú, ¿verdad? Sigas comunicando esa vida, ¿verdad? Más se seguirá acrecentando, ¿verdad? Se acrecienta dándola y se debilita, escucha, en el aislamiento. Se debilita en el aislamiento. Por eso decía el Papa, mientras más fuerte yo me sienta, más débil soy. Más débil, te vas a debilitar, mi hermano. Tú vas a creer que por estar en casa, por escuchar el mensaje, por estar ahí sentado en el sillón, decía por ahí un padrecito, levántese. No puede usted ser un cristiano, y discúlpeme de esta manera de expresar, no podemos ser cristianos de sofá. No podemos ser cristianos ahí sentados, acomodados, estabilizados. No podemos ser un cristiano de ese tipo, mi hermano. No detengas el camino, no detengas ese camino, no detengas esa misión que el Señor te ha dado, porque te vas a debilitar. Recuerda el ojo que te decía yo, el peligro de muerte espiritual. Dice también en esta enseñanza, dice que de hecho los que más disfrutan de la vida, y ahí nos vamos a ir metiendo poco a poquito más. Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan por la misión. Se apasionan por comunicar vida a los demás. Este espíritu apostólico, este espíritu misionero. Vamos entrando en esa clave de esta alegría, de este gozo, ¿verdad? Lo dice el Señor en su bendita palabra a través de Lucas 10:17. Dice que la experimentaron los 72 que regresan de la misión llenos de gozo. Llenos de gozo, mi hermano. No creas que el gozo, la paz, la alegría y todo eso te va a venir sentado en un sillón. Sentado, ¿verdad? Dejando de servir, dejando de proclamar, dejando de transmitir, dejando de iluminar, dejando de dar sentido a la vida de aquellos cristianos que tanto lo necesitan. El Señor ya ha puesto su mirada en ti. El Señor ya ha puesto su mirada en mí.
en cada uno de nosotros que estamos llevando a cabo esta misión, mi hermano. Escucha algo más que te quiero decir a través de esta enseñanza. Dice también en esto sobre este documento, dice el Papa, que cualquier comunidad de iglesia, en la medida que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse, creativamente y sin cooperar con eficiencia, correrá el riesgo de la disolución. Correrá el riesgo de la disolución, mi hermano. ¿Por qué? Porque no podemos subsistir. Tú no podrás subsistir, yo no podré subsistir, ¿verdad? Si nosotros no estamos en un constante dar. Ya lo decía el Papa también en esta enseñanza. Nosotros tenemos que estar en un constante recibir y en un constante dar. Ya lo habíamos comentado antes. Un constante recibir y un constante dar. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos con ese recibir y después ¿qué va a pasar con ese dar? ¿Verdad? Nosotros vamos a llenarnos, es como el agua que se estanca, ¿verdad? El agua que se estanca se pudre, el agua que se estanca se apesta, el agua que se estanca se echa a perder, el agua que se estanca no sirve, ¿verdad? Entonces nosotros no nos podemos quedar en esta estabilidad, no nos podemos quedar en esta comodidad, en este acomodamiento, ¿verdad? No nos podemos quedar en este acomodamiento, mi hermano. Tal vez ya hasta este momento tú ya estés deteniendo, ya estés pensando, bueno, pues como tenemos que estar allí, ¿verdad? En la casa, pues podemos estar cómodos y podemos, no sé, quedarnos ahí detrás del televisor, sentados en un sofá, como decía el Papa, ¿verdad? Tenemos ese el tiempo de que tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos de pie. Tenemos que ponernos de pie, mi hermano. Y así como en esta palabra que el Señor nos da a través de la transfiguración, ¿verdad? Nosotros no hemos sido destinados para estar allí, tranquilos, y nosotros nada más. Para nosotros decir, pues para nosotros, qué alegría, ¿verdad? Estar aquí, qué paz es estar aquí, qué contento es estar aquí, qué bien se siente estar aquí. No es cuestión de sentirnos bien, no es cuestión de estar bien, ¿verdad? Esto requiere de esfuerzo, de sacrificio, de entrega. Muchas veces nosotros no queremos dar más de lo que nos requiera de un esfuerzo mayor. Entonces este es el tiempo, mi hermano, de que podamos, así como lo dice el Señor en esta palabra, ¿verdad? De los 72 que venían de regreso, venían, ¿verdad? Lo dice el Señor, lo venían, ellos experimentaron esta alegría, ¿verdad? Regresaron de la misión llenos de gozo, ¿verdad? Que este ir, este salir, este dar, este entregar, ¿verdad? Este darse, este donarse, ¿verdad? Por los demás. Es el Papa en esto que dice que nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que colaborar, tenemos que participar, tenemos que meter las manos, mis hermanos. No podemos quedarnos ahí con los brazos cruzados. No podemos quedarnos. Te tienes que involucrar en esta misión. Tenemos que colaborar, tenemos que contribuir, ¿verdad? Porque realmente, pues ahí está la clave, tenemos que servir, ¿verdad? Tenemos que servir. Lo dijo el Señor en su palabra, ¿verdad?
Le dijo el Señor: en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que los envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Verdad? Todas estas cosas, tú y yo que estamos ya recibiendo, que estamos escuchando, que hemos escuchado, porque no es la primera vez que lo estás escuchando. El Señor nos los está recordando, tú que estás en este ámbito de la predicación y que estás en este ámbito del servicio y que estás en este ámbito de todo esto, ya lo saben, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero si ponemos en práctica todo esto, si ponemos en práctica todas estas cosas, es como vamos a experimentar esa plenitud. Vas a experimentar, mi hermano, esa paz, ese gozo, esa alegría en tu corazón. No creas que por quedarte encerrado en casa, que por preservarte para ti, para los tuyos, para los míos, vas a experimentar la alegría. No se encuentra ahí. No se encuentra ahí. Una vez me llegaba un mensaje donde decía que el corazón es el único órgano que no se cancera. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque es ese órgano que continuamente está bombeando, ¿verdad? Continuamente, como lo que decíamos, recibir dar ¿verdad? Así tendríamos que ser nosotros los cristianos, hermano. Entonces, pues, quedémonos con esta reflexión, quedémonos con esta enseñanza, quedémonos con esta palabras que el Señor nos ha dado, mi hermano. Que el Señor hoy me ha dado para mí, como te lo decía, hazlo especial para ti. Para mí es esta palabra. Para mí es esta palabra. Es mía, la hago mía esta palabra, Señor. Tal vez he caído en ese egoísmo, tal vez he caído en ese egocentrismo, en ese aislamiento, en ese yo para mí, para los míos. Y no quiere decir que los tengo que dejar, pero tengo que aprender a confiar en ti, Señor. Confía en el Señor, mi hermano. Confíale al Señor esta misión que el Señor ha puesto en tus manos, en cada uno de nosotros, y unámonos como iglesia para seguir proclamando el reino de Dios hasta los confines de la tierra, mi hermano. Bendito y alabado sea el Señor, alabado sea, Señor, por siempre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios.